la presentació es fa en castellà perquè utilitzar Cotero de Bilbao, Penter, y la hará en castellano. Creo que es una jornada que pueda mostrar, una jornada muy técnica, donde a mí me ha gustado mucho el contenido. Lleva por título Evaluación energética de tratamiento del aire, variables relevantes en su comportamiento energético. Richard es ingeniero industrial, especialidad técnicas y energéticas, y actualmente es el director técnico de RAC. Así que hago la presentación y dejemos para último las preguntas. Bueno, pues ya que Richard me la ha regalado todo, las cambiamos. Si hay alguna duda, podéis hacer la pregunta y vamos haciéndolo más radicalmente. Buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, agradecer a la Comisión del evento a todos vosotros el tiempo de dedicación que podáis a Bien, en la jornada ciertamente creo que va a ser exigente, no en vano vamos a tratar una temática pues, densa, ¿no? Para conocer en profundidad el comportamiento de unidad de tratamiento de aire vamos a tener que determinar criterios de conceptos de ventilación, de intercambio térmico, de filtración, de recuperación, de acústica, de regulación, de psicometría y además se da la circunstancia de que las ondas son equipos que se definen a medida. Eso al final lo que genera cierta controversia a la hora de cierta picaresca, a la hora de definir técnicamente el producto y también nos brinda la oportunidad de algunas cosas bien aportar verdaderamente valor. El objeto de la jornada de hoy, de alguna manera, es focalizar en aquellos aspectos que a nivel de diseño tienen un rol relevante en lo que es el comportamiento energético de la obra. Para empezar, lo que voy a hacer es de alguna manera recurrir al criterio de determinación del etiquetado energético de la OTA, si bien como veréis al final de la charla, pues no es algo que efectivamente me genere buenas vibraciones, ¿no? Pero bueno, quiero compartir con vosotros, visto que el etiquetado energético pues, es un concepto extendido y que además se tiende a darle un valor relevante, pues quiero exponeros brevemente cuál es el proceso matemático de cálculo para la determinación del etiquetado A, B, C, D o E, fuera, ¿de acuerdo? Para que vosotros veáis qué variables de diseño el propio B considera relevantes para determinar si es buena o peor. Y luego lo que haremos será ya con más meticulosidad pues entrar en cada uno de los componentes que es donde yo personalmente creo que está la partida de eficiencia dentro de una obra. ¿De acuerdo? A nivel técnico, si queréis, este es el mapa un poco de elaboración. Yo creo que donde se presta mucha atención al tema de la envolvente, ya veis un poco atrás hablaremos de la resistencia mecánica, la estabilidad, la respuesta, la resultancia y la acústica. Veréis que esto a nivel de etiquetado energético, la importancia que tiene es cero, según lo ven, y tampoco al respecto no voy a objetar. Otro tema fundamental son los componentes, es decir, y esto sí que es absolutamente relevante, ¿no? ¿Qué criterio tengo yo para seleccionar la ventilación, la recuperación, la filtración, la administración, etcétera? Y un tercero que hasta la fecha no se ha dado demasiada importancia y se ha llegado en terceros integradores para hacer la explotación de ese conjunto es la regulación. Y ahí también veremos casos flagrantes, ¿no? De pérdidas de oportunidad de optimización que al final puede dar al traste con un esfuerzo que se haya podido hacer a nivel de diseño e incluso a nivel de inversión inicial, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que abordar cómo se trata el tema de la modulación de potencia, de caudal, la gestión de la recuperación, etc. Vale, entonces, bueno, si queréis empiezo por la parte del etiquetado energético, porque seguramente como esto viene de los países nórdicos y de Europa, lo creamos a mis puntillas y yo en un foro como este, pues de alguna manera quiero compartir con vosotros mis reservas al respecto, ¿no? ¿Me veis bien? No. Sí. Pues intentaré hablar más. Bueno, el tema del etiquetado energético.
simplemente, a modo de introducción, aquí necesito invertir 10 minutos para que os hagáis una idea, ¿no? Pero esto, insisto, creo que es relevante porque a esto se le asume como que es un dogma de fe. Esto si esto dice que A es bueno, pues vamos a discutirlo cuando menos. Euroveo lo que ha definido son diferentes niveles de etiquetado, un poco análogo a lo que es un electrodoméstico. Para cada nivel etiquetado ha definido una serie de variables que son una velocidad de referencia de paso por la sección de filtración, un rendimiento del sistema de recuperación, una pérdida de carga del sistema de recuperación y un factor de potencia absorbida. ¿De acuerdo? El factor de potencia absorbida lo calculan con esta expresión matemática que pone en el numerador la potencia absorbida por el ventilador de impulsión más el ventilador de extracción y en el denominador con una potencia de referencia. ¿De acuerdo? Y para calcular esa potencia de referencia, ahora vamos a ver cómo lo hace. De alguna manera, lo que va a utilizar es, va a hacer un proceso iterativo, intentará ver o comprobar si la UTA, de acuerdo con cómo se ha definido, puede ser etiquetada como A. Y si no fuera así, porque el factor de potencia absorbida que obtenemos es menor que el que indica aquí, en caso de la A es superior a 0,9, pues entonces no cumple con el requisito de la A y probaría con el B, con el C y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, para determinar la potencia de referencia, que es el valor que está en el denominador, lo que hace es esta expresión matemática, que básicamente lo que multiplica es el caudal con este coeficiente por la presión estática del ventilador en cuestión, pulsión por un lado, presión por el otro, y lo que hace es lo pondera con tres conceptos que son delta X, delta P y delta PC. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera, si tú en tu selección, por ejemplo, en la que etiquetado dice que la velocidad es 1,8, te has puesto una UTA y la velocidad va por debajo de 1,8, te lo pondrá positivamente. Eso parece razonable, ¿no? Si has tenido un rendimiento del recuperador, que por ejemplo para la categoría dice que tiene que ser de 75, y tú has puesto un rendimiento superior a ese valor, pues te lo pondrá positivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso veréis que esos factores delta P, delta P y delta PZ, para que posibiliten que yo vaya subiendo el nivel de etiquetado, que yo consiga un etiquetado cada vez más cerca de la, lo que tienen es que ser negativos y lo más grande posible en valor absoluto. Es un tema matemático, pero lo podéis ver aquí con más detenimiento en casi sistemas, ¿no? Pero básicamente estamos diciendo que para que esa UTA, de acuerdo con cómo ha sido diseñada, pertenezca al etiquetado X el que fuera, su factor de potencia absorbida tiene que ser menor que el de referencia. Positivo que sea, el factor que yo tengo aquí tendrá que ser menor que 0,9. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo me pondría Euroveo los esfuerzos de diseño que yo he hecho cada uno. Pues por un lado, en el necesita. Para que este valor, insisto, sea negativo y grande, ¿qué tiene que pasar? Que el rendimiento de mi máquina, ¿vale? Este valor de aquí sea más grande que el rendimiento que me ha definido Euroveo. Si Euroveo me ha definido 75 de la clase, yo pongo un rendimiento del 80, este valor es negativo, y encima grande. Pues esta receta me ayuda a subir hacia arriba. Aquí hay dos cosas que os quiero comentar. Una, es curioso que aquí meten lo que llaman el factor de ratio de recirculación. Si tú, que es el valor de si tú estás recirculando una cantidad importante de aire, que es una UTA de zona, por ejemplo, donde la recuperación es para una fracción del caudal y una fracción importante de ese caudal la está recirculando, Euroveo lo que te está diciendo, y luego lo veremos también, es que por mucho que pongas un recuperador muy bueno, o un rendimiento muy superior de la clase, ¿vale? Como buena parte del aire la está recirculando, no te lo pondrá positivamente. Y eso tiene sentido. Al final has puesto un extraordinario recuperador, pero solamente una parte minúscula la haces para atravesar. Obviamente, por muy bueno que sea, no te lo voy a ponderar porque estás recirculando mucha cantidad de aire. Eso es un tema que viene aquí. Y eso es especialmente sangrante en UTAs de zona donde estás recirculando una cantidad importante de aire. Bien. Eso por ejemplo, realmente no se lo contempla. Y aquí hay un tema que a mí me parece sangrante de verdad y es el origen del error que nosotros a nivel reglamentario hemos cometido aquí en España, es que ese factor de corrección, ¿vale?, se ve afectado por otro factor, que llaman FP. Es decir, que si yo he puesto un rendimiento del 80%, en lugar del 75%, que era el que me pedía más a clase, es bueno, ¿vale? Pero me lo está mayorando ese efecto positivo por este factor. Y fijaros que ese factor es tanto más grande
cuanto más baja sea la temperatura de invierno. Es decir, que me pondera muy bien si yo pongo un recuperador grande en un sitio donde haga frío de verdad, pero no, ni se le pasa por la cabeza lo que está ocurriendo en verano. Esto es ¿por qué? Porque esto lo han desarrollado los señores que están en Alemania y no han pensado que en nuestro entorno mediterráneo eso no debe de ser así. Estamos, pero el etiquetado energético, bajo mi punto de vista, presenta esta grave anomalía. Y es que me pondera positivamente, se me orienta hacia un etiquetado energético bueno, en máquinas, es decir, si yo el mismo recuperador, vale, que lo haga aquí, la misma máquina, que lo haga aquí o que lo haga en Alemania tendría un etiquetado mayor que el que tengo aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que resulta de interpretar lo que aquí matemáticamente se está diciendo. Y la siguiente historia es que solamente está haciendo un análisis de sensible. Es que no está contemplando la recuperación latente, la recuperación de humedad que puede ser requerida, ¿no? Y eso es la siguiente historia que también nosotros hemos heredado. A nivel de reglamento te define un rendimiento sensible y estamos obviando el potencial de recuperación de los sistemas de absorción, ¿no? Bueno, pues ya veis que esto es un tema delicado. El siguiente factor, digamos, que nos ayuda a obtener una buena calificación es la pérdida de carga del recuperador. Esto es un poco obvio, ¿no? Esto sí que tiene sentido. Si la pérdida de carga de mi recuperador es menor que la de la clase, o sea, que la de la clase A, pues cuanto más diferencia haya, cuanto menos pérdida de carga tenga mi recuperador, mejor. Este factor no tiene ninguna matización, digamos, lo asumo como perfecto. Y el tercero es el delta PX. Que es que ahora lo que te está diciendo, si os fijáis aquí, es el cálculo de la pérdida de carga interna menos la pérdida de carga del recuperador. Es decir, a la pérdida de carga de todos los elementos que no son recuperador, filtros, baterías, humectación, compuertas, silenciadores, todos los elementos que hay ahí, no te dice que tiene que ser mucho o poco. No, te dice que a esa pérdida de carga, imagínate, es más, si es mucha, es hasta 1. Porque lo que te hace es, si la velocidad de tu UTA es menor que la de la clase, supongamos que quiero obtener la clase A, y la velocidad de referencia es 1,8. La velocidad es 1,8, ¿de acuerdo? Y tú planteas, por ejemplo, una velocidad de tu UTA, has cogido a 1. Aquí es 1 menos 1,8, es un número negativo y grande, o sea, digamos que te está valorando, la parte de aquí te la está valorando positivamente, el hecho de que tú tengas una velocidad por debajo de la de referencia. ¿Seguís, verdad? Pero luego, a eso, es decir, si esto señor hace una UTA con muchas pérdidas de carga internas y yo con pocas pérdidas de carga internas, vamos los dos a mucha velocidad, a él le priman el hecho de que tenga pérdidas de carga. Porque si lo veis aquí, el factor de la PX es tanto más grande cuanto más pérdida de carga interna tenga la máquina. Luego, para el mismo esfuerzo de velocidad, el resultado en ponderación es mejor en su caso que en el mío. Pues la siguiente es esta historia que a mí me chirría, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces, sin más, con esto simplemente, y bueno, esto es un poco un extracto de lo que es la norma global, ¿no? Pero si os fijáis, en esencia, los elementos que están jugando la partida del etiquetado son la velocidad, el rendimiento y la pérdida de carga. ¿Vale? Y hablamos de rendimiento sensible en el caso de la recuperación. La envolvente, que es un tema muy manido, da igual que la hagas tú de 100 milímetros de espesor de poliuretano o lo que te dé la gana, o que la hagas de una lámina de papel. ¿De acuerdo? Da igual, porque como habéis visto aquí, ningún coeficiente se ve afectado por lo bueno o malo que sea tu envolvente. Eso es lo que respecta al etiquetado. Entonces eso también nos puede de alguna manera hacer pensar si ese enfoque es bueno o es malo, ¿no? Y un poco para que veáis que pretendo ser arbitrario y no estar condicionado por mi programa de fabricación, lo que os muestro aquí es un resumen de diferentes firmas del mercado en lo que respecta al etiquetado de lo que es el box method, la EN1886, ¿no? Que te define la resistencia mecánica, los pases de filtro, la transmitancia, motor y otros aspectos. Pues en verde vienen las mejores calificaciones, en negras las que empatan las que nos empatan y en rojo las que están por debajo. Con esto quiere decir que, como veis en la foto, nuestra posición es inmaculada. ¿De acuerdo? Somos los más guapos de la foto. Pero a pesar de eso, quiero hacer un ejercicio de honestidad, ¿vale? Y transmitir bajo mi criterio técnico lo que yo entiendo
que es discutible cuando menos, ¿vale? Para que veáis que no estoy condicionado porque el foco UV mi foto sea humana, es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Bien, entonces, poco por poco, insisto, no tiene papel a nivel energético, pero sí a nivel de evaluación técnica, pues que sepáis, ¿no?, que en el ámbito de esa normativa, en la valoración de la envolvente, el box method, se define la resistencia mecánica y eso al final hay un ensayo normalizado, se le somete a una presión normalizada, se mide la deflexión que sufre esa estructura y en función de cuán grande sea, pues tendrás un resultado u otro. Por eso, efectivamente, a nivel energético no va a jugar no va a tener ninguna relevancia. Otro tema es la estanqueidad de la envolvente. Lo vamos a analizar a nivel de depresión, es decir, habrá una zona de la OTA que está sometida a una presión negativa por la zona de aspiración. Hay alguna manera, lo que puede pasar es que parte del aire se le meta adentro. Tampoco tendrá más relevancia energética, eso sí puede tener un efecto a nivel de filtración. Es decir, si yo he puesto el filtro y entre el filtro y el ventilador tengo una sección en aspiración, cuanto más larga sea, más posible y menos estanco sea mi UTA, más aire se me puede entrar se me puede infiltrar. Y por tanto, el filtro que haya puesto, pues de alguna manera, no me va a garantizar que la calidad de aire, la concentración de contaminantes aguas abajo del filtro sea la que esperada, porque parte me habrá entrar por la infiltración. Eso tiene que ver con una prestación a nivel de, pues sobre todo de la calidad del aire que esté metiendo, ¿no?, a nivel de contaminantes. También son necesarios a nivel de sobrepresión, es decir, si yo tengo una sobrepresión en la UTA, parte de ese aire se me va a exfiltrar, se me va a ir fuera, ¿verdad? Entonces hay un ensayo normalizado y bueno, en función de cuántos litros al segundo te vayan por metro cuadrado envolvente, pues tendrás un resultado u otro. Aquí sí que puedo entender, puedo pensar que hay cierto despilfarro energético, porque yo al final he traído un montón de aire hasta ese punto, me ha costado una energía eléctrica vehicular hasta ahí, lo habré filtrado, lo habré tratado térmicamente para que luego se me vaya por un sitio con ese conducto, si no me llega el local a acondicionar. Por esto, cuando menos algo de pérdida voy a tener, mucha o poca, podemos verlo. Vale, entonces en el ámbito del bypass de filtros, pues, fíjate, tienes una sección frontal en la cual se aloja la capa de filtración que corresponda y de alguna manera esta norma lo que define es una cantidad de aire máxima admitida, es decir, que es una constante respecto al caudal nominal de la UTA. Es decir, a medida que voy aumentando la exigencia de filtrado que yo quiero meter en esa UTA, es obviamente porque me está preocupando porque la concentración de contaminantes sea menor. Y por tanto lo que me dice es que la cantidad de aire que permite bypassear tiene que ser menor. Así, si estoy poniendo un F5, pues puedo permitir el 6% del aire que se me bypassee. Si estoy poniendo un F8, pues solo permitirá la norma un 1% de aire bypassear. ¿De acuerdo? Eso tiene sentido. Lógicamente, el tema de la transmitancia también, eso sí me va a afectar a una eventual pérdida de energía. Si yo tengo ahí un aire en el interior, a temperatura de retorno en un momento y la temperatura de impulsión en otro, en un ambiente exterior en verano, por ejemplo, o en invierno, pues ahí tendré una fuga de calor que poder computar. Bueno, historia. En el ámbito de acústica, también, aquí, digo que esto muchas veces los prescriptores nos pedís un tipo de cálculos que, de alguna manera, yo considero que no son. O sea, que es un juego matemático, ¿vale? Y voy a aprovechar este momento para exponerlo. Es decir, en el ámbito de la temperatura acústica de la UTA, lo que yo puedo hacer es un ensayo, que es este que está aquí, donde poniendo dos cámaras reverberantes, una adyacente a la otra, y un panel, en cuestión, el panel de insolución constructiva, yo puedo calcular lo que es el transmission loss, es decir, la capacidad de atenuación de este panel, el abatimiento acústico de este panel es el ruido que tengo en la zona emisora, menos el ruido que tengo en la receptora, más lo que la receptora me ha absorbido. O sea, ese cálculo es lo que me va a decir lo que me absorbe, lo que me abate ese panel, ¿de acuerdo? Ese ensayo está normalizado, por lo tanto lo puedo hacer una vez o 100 veces, pero el resultado debería de ser siempre el mismo. Si yo represento gráficamente esto, sería, pues aquí en el tercio de octava pondría cuánto he sido capaz de bajar en la tercia de octava, ¿no? O sea, 100 hercios he bajado 19 dBA, a 400 he bajado, no sé, 34 dBA. Ahí tendré el espectro de atenuación que yo consigo con ese panel. Es un valor que sí nos podéis pedir, a nosotros y a cualquier fabricante.
Y de alguna manera se traduce en un índice monomérico, que es esta curva roja. ¿Vale? De alguna manera se va bajando esa curva roja, ¿de acuerdo? Hasta que los descartes, que son entre la línea roja y la línea negra, solo sumando la diferencia no puedes superar 32. Es decir, vas bajando lo máximo que puedas hasta que eso llega a sumar 32. En ese momento, plantas la línea roja donde está y miras a 500 hercios qué nivel de abatimiento tienes. Ese es el nivel de abatimiento de tu panel. O sea, el RV, que sea 37, es mucho mejor que si es 25. ¿De acuerdo? Ese sí es un valor que puedes comparar con cualquier fabricante. Pero lo que no se puede hacer, y es el error habitual, es pensar que ese nivel de abatimiento me va a permitir calcular cuánto ruido tendría yo en una OTA, la vuestra, en la que he seleccionado, a 1 metro o a 2. Eso, amigos, no se puede hacer. Porque de alguna manera, las condiciones de ruido dentro de la OTA, es decir, no son las del ensayo. Es decir, el ruido se va a propagar por vibración, por la parte de impulsión, aspiración, por la propia envolvente. Ese reparto es un mundo. Cada instalación es completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que realmente nos estáis pidiendo es decir, bueno, ¿cuál sería el ruido que tendría yo para esa fuente de ruido si le pongo el panel o si no le pongo? Porque la fuente de ruido sí os lo damos con el espectro sonoro del ventilador. Y dices tú, bueno, si tienes el espectro sonoro y tienes el panel, dime cuánto ruido tienes fuera. Pues eso lo puedo hacer en el ensayo normalizado que os he dicho antes. Pero si yo hago esa prueba, y aquí está el resultado, es un ensayo experimental, este es el valor de arriba que he obtenido antes con las cámaras radiolantes, y este es el ruido de verdad que he obtenido de poner o quitar paneles en una auto. ¿De acuerdo? Como veis, el resultado no tiene nada que ver. Sí que sigue el mismo shape, o sea, la misma forma, ¿vale? Pero en los niveles de atenuación, para, yo que sé, a 800 Hz no era este valor de aquí, sino que era uno mucho más bajo. ¿De acuerdo? Pero eso es importante que lo tengamos presente. Y aparte, claro, lo de a 1 metro de distancia, pues claro, a 1 metro de un lado es a 5 del ventilador o a 3 de no sé dónde, eso es todo muy relativo, ¿no? Pero bueno, no me extraño más, simplemente aprovechar el momento y el hecho de que es una variable que se contempla en el Logan para desarrollar el texto. Entonces, para finalizar con el tema del envolvente, de alguna manera, en lo que respecta al impacto que puede tener en su comportamiento energético, lo que he hecho es un ejercicio de decir, bueno, voy a simular que tengo una UTA con la mejor transmisibilidad térmica, es decir, ¿sabes? Que es aísla acústica térmicamente fenomenal, de acuerdo con lo ven, el T1, que tiene una transmitancia térmica de 0,5 vatios metro cuadrado grado, es lo que ha hecho Rubén, y voy a simular una que tiene el extremo opuesto, es decir, 4 veces más de transmitancia. Se me va 4 veces más de energía por la misma envolvente. ¿Vale? Al final va a depender, la energía que me vaya a ir va a depender de las temperaturas interiores y exteriores que yo tenga, del espesor del panel, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, pues yo he hecho aquí un ejercicio básicamente con esos dos, bueno, con los 4 que tenía Robert, y al final lo que concluyo es que la energía respecto a lo que la batería de frío, de calor y de calor me están dando, la energía que se me va por ese momento es totalmente despreciable. Con lo cual, bueno, acepto el planteamiento de Rubén que no contempla el envolvente para el etiquetado. Si hago lo mismo a nivel de lo que es exfiltraciones, ya antes hemos dicho, ¿no?, que hay que tratar también se me va a ir fuera, pues también es un despilfarro. Pues de alguna manera lo que he hecho ha sido, bueno, primero, para un caso práctico, lo que hago es ir mirando, claro, a medida que va transitando el aire por diferentes elementos, la presión va bajando o va subiendo, o va bajando siempre. Llega al ventilador y vuelve a bajar. Entonces, claro, realmente el aire que se me vaya, el calor que se me vaya, dependerá de la presión diferencial. Entonces, bueno, pues he hecho el mismo ejercicio, aquí no se lo sabe. Al final lo que he hecho ha sido, ¿qué ocurriría si tengo el mejor comportamiento a nivel de T1, lo que es las fugas de cerramiento, que sea lo más estanco posible, el más estanco que me define Rubén y el menos estanco que me define. ¿Vale? Simulo en cada área la presión que tiene y calculo los litros segundo que se me están yendo fuera. Y el resultado es que, de nuevo, que la energía que se me va es totalmente despreciable. ¿De acuerdo? Conclusión. La envolvente juega un papel totalmente despreciable en el comportamiento energético de la UTA. Tiene su importancia a nivel de la parte de filtración, puesto que si no consigo la tranquilidad del bypass oportuno, pues puede ser que donde crea que tengo una determinada calidad de aire aguas abajo de los filtros, pues puedo tenerlo.
pero desde luego en el ámbito de energía no es relevante. Ahora vamos a lo que verdaderamente juega la partida de la eficiencia, que son los componentes, ¿no? Es decir, no vamos a poder tratar todos, voy a detenerme en aquellos que son más relevantes, ¿de acuerdo? Y alguna cosa igual hasta nos revuelve un poco de la silla. Y decía antes que yo prefiero, claro, me lanzo porque el contenido es muy amplio, ¿de acuerdo? Yo que sé, un palas adelante, pongo un palas atrás, o un plug fan, un iPhone, lo que fuera, ¿por qué me va a gastar 12 en lugar de 10? Porque tiene un rendimiento del 70 respecto al 65, no, porque en las horas que no esté funcionando, encima no va a hacer un punto, se va a mover en su área de trabajo, de acuerdo con la cuota de explotación que se ha definido, tendré un consumo energético en kilovatios hora eléctricos al año respecto al otro. Eso es lo que me debe justificar que me diga mi propiedad, familia, señor, en lugar de gastarte 10, tienes hasta 12, porque pasado mañana te vas amortizado. Si no llegamos al ejercicio analítico, pues difícilmente podremos ser convincentes a la hora de apostar por soluciones técnicas verdaderamente adaptadas a las necesidades. ¿Vale? Y lamentablemente la selección nos está llegando. Nos está llegando en el ámbito de la producción, y hay más intentos de aproximarse, y desde luego en el ámbito de la OTA ni de lejos, ¿no? Y eso es un tema que nosotros queremos brindar a confianza. Entonces, cuando hablamos de la ventilación, conviene aclarar cuáles son los elementos que dentro del sistema de ventilación afectan a su rendimiento. Porque no solamente es el ventilador, es decir, que al final lo que va a tener es una pérdida de rendimiento en el variador de frecuencia. Si no estuviera sería peor, más que probablemente, ¿vale? Pero debo considerar que el rendimiento del variador no es 100%. Es más, y que no son los que estén trabajando a 50 y a 40 y a 30. Eso también va a afectar. El rendimiento del motor. Recientemente hemos pasado de motores asíncronos con IE1 a IE2, que es la nueva clasificación que nos ha impuesto Europa. Y al final es que es una cuestión abrumadora. Cada punto que yo aumente el rendimiento del motor es el consumo que me estoy ahorrando, porque está en el numerador. O sea, el rendimiento global es el producto de cada uno de los rendimientos que estoy expresando aquí. El rendimiento del variador, por el rendimiento del motor, por el rendimiento de la transmisión, por el rendimiento del ventilador, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta la fecha, aquí lo veis en la versión centrífuga, de transmisión, y aquí lo vemos en la versión plug fan, un poco lo mismo, ¿no? Yo aquí lo que estoy dando es una energía, una potencia al aire, una potencia mecánica al aire. Para darle esa potencia mecánica al aire, le estoy dando una potencia mecánica al eje de ese rodete. La diferencia entre los dos es el rendimiento del rodete. Ya vamos a ver cómo se representan las curvas y cómo me va a ayudar a seleccionar el ventilador correcto. Pero es que para dar esa potencia en el eje del motor, tengo una potencia eléctrica en las bornas de ese motor. Eso es el rendimiento del motor. Pero es que para dar eso al motor, tengo en el sistema, en la red, estoy pidiendo una potencia superior, porque el variador también me está afectando al consumo. Luego tengo el rendimiento del regulador, el rendimiento del motor, el rendimiento del rodete. Eso es lo que va a dar el rendimiento del sistema, que es el verdadero que yo debería mirar. Cuando generalmente lo que está mirando es el rendimiento del ventilador, en el mejor de los casos. Es decir, no hay que mirar el PL, sino que hay que mirar el P6, el P del sistema. Bueno, entonces yo me enfrento a hacer una selección para un técnico y lo primero que tengo que orientar es qué tipología de las existencias del mercado a nivel de ventilación es la más adecuada, ¿de acuerdo? Y tengo que saber, y en este mapa un poco se recoge, pues cuáles son los límites tecnológicos que me plantean pues, un palas hacia adelante. Veo que para la misma potencia el rendimiento máximo que yo puedo conseguir de todo el sistema es sensiblemente inferior a lo que sería un plug fan nightfall, o a un plug fan airfoil, o a un palas hacia adelante, o a un palas hacia atrás, perdón. ¿De acuerdo? Luego, aquí tengo la primera historia. Otro tema está que yo tenga que ponderar la eficiencia energética con criterios acústicos. Bueno, lo vamos a ver luego también. Pero esto es la primera foto, ahora decantarme por una buena tecnología. Vamos a ver, fijaos ahora, una vez que ya he decantado, me he orientado sobre la tecnología de ventilación que quiero, ahora voy a... Claro, al final, ¿qué me estoy hablando aquí? Un kilovatio y medio, pues es un kilovatio y medio. Si tengo 100 máquinas, ya son 150 kilovatios y medio. Estamos. Ese es el concepto que yo creo que no está debidamente ponderado. De alguna manera se tiende a despreciar el impacto que tiene la UTA en el consumo global, porque claro, una a una, pues bueno, es el real. Pero si sumas todas las otras que tienes ahí, el asunto puede cambiar drásticamente. Entonces aquí como foto,
fijaos, ¿no? El hecho de haber seleccionado uno correcto a uno incorrecto me supone las diferencias en consumo de Dios. Los rendimientos del rodete son completamente diferentes. Sin embargo, si os fijáis en el rendimiento del motor y el rendimiento del variador es prácticamente igual. O sea, 96,8, 96,6, 97,2. Eso quiere decir que las revoluciones a las que estoy haciendo girar ese rodete en todos los casos es la misma. ¿De acuerdo? O sea, las revoluciones del motor, digo, son prácticamente la misma. Estoy cerca de su valor nominal en este caso. Por eso, tanto en un caso como en otro, me da igual. Aprovecho, ¿no? Porque, claro, cuidadito, y esto es un error grave que estamos cometiendo. Es decir, yo no puedo seleccionar una nota para vosotros si todo lo que sé es qué caudal y qué presión queréis. Necesito saber cómo se pretende explotar esa onda. Porque no es lo mismo que este punto esté aquí y vaya a evolucionar a su pelo, su bola vaya, a revoluciones constantes en esa curva negra, que vaya a evolucionar a caudal constante en esta vertical, que vaya a evolucionar a presión constante en este sentido. ¿De acuerdo? Eso lo tengo que saber. Y no solamente eso, sino que debería de poder saber, y eso es algo en lo que podemos trabajar, cuánto tiempo va a estar en cada sitio. Vale, y eso es un poco el concepto que luego tendría en cuenta el filtro. Es decir, porque si estoy aquí un minuto y aquí estoy una unidad de tiempo, ¿vale? Y aquí estoy 10, ¿vale? Pues estará fenómeno. Pero sí, porque estoy la máxima parte del tiempo en la zona de rendimiento máximo. Pero si selecciona vuestra y en este punto teórico estoy una unidad de tiempo y resulta que 10 unidades de tiempo estoy trabajando aquí, pues estoy trabajando en un rendimiento malísimo para ese ventilador. Yo creo que es el mejor. En la foto que lo ven es el mejor, etiquetado va, pero en el análisis LCC es lamentable. ¿Estamos? Ese es el ejercicio. Y el error, o sea, lo que no se puede hacer es interpretar que ese etiquetado es equivalente a un análisis LCC. ¿Vale? Entonces, cómo se mueve ese punto de trabajo en el sistema del ventilador es importante. Es importante a nivel de rendimiento y es importante a nivel de acústica, ¿de acuerdo? Porque aquí hago una pequeña inciso, ¿no? Es decir, la tipología de ventilador tiene una respuesta diferente, ¿no? Pero si vamos a uno de gas acelerante, por ejemplo, mientras yo estoy trabajando en la zona de la derecha, pues puedo tener un nivel de ruido, desde luego será estable y será preferentemente en altas frecuencias y por tanto fácil de atenuar. Si por lo que sea me estoy yendo hacia la zona de la izquierda, porque me equivoco en la selección del punto de trabajo, porque la gestión me lleva a un modal menor, es un modal variable que me lleva a esa zona, pues lo que está pasando es que puedo ir a las zonas de bajas frecuencias y a ruidos inestables, de ruidos que no son constantes y por tanto es mucho más perceptible. ¿De acuerdo? Luego, sea por cuestiones energéticas, sea por cuestiones acústicas, lo tengo que tener muy presente. ¿Qué ventilador selecciono? Y no para la foto, sino en todo su tipo de vida. Aquí voy a representar un tema, un punto de trabajo, 10.000 unidades y 500, y ahora con el mismo ventilador lo estoy llevando a otro punto del mismo para resistir, es decir, a 7.245. Claro, aquí os fijáis, el rendimiento del rodete, 79,2, 79,2, 74,7, 74%. El rendimiento es el mismo. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en la misma curva. Sin embargo, si miramos aquí el rendimiento del motor, pasa de 83,6 a 81,7. Pierdo 3 puntos o 2 puntos de rendimiento. Y el variador de 97,2 a 92,2. Estoy perdiendo 5 puntos de rendimiento en el variador. ¿Por qué? Porque en este momento le estoy haciendo trabajar muy abajo. Porque la revolución está muy abajo. ¿De acuerdo? Entonces esto me abre otra idea, es decir, cuidado con cuando engañamos al médico. Es decir, si yo creo que la pérdida de carga son 200, la disponible, y digo que son 300 para tener las espaldas cubiertas, pues de alguna manera lo que me va a obligar a mí es a poner un motor acorde con ese nuevo planteamiento. ¿De acuerdo? Luego la realidad, como no son 300, como son 200, si no tengo variador la he preparado. Pero es que si tengo el variador, le voy a tener que llevar bien abajo. Y por tanto estoy perdiendo una cantidad de puntos importantes en el hecho de que el motor está ya en los 100% y está mucho más abajo, que el variador está más abajo. ¿De acuerdo? Luego no es gratis el poner la presión hacia arriba. No es gratis. ¿De acuerdo? A mí que luego estoy perdiendo capacidad de modulación. Luego, claro, 40% de 100 es 40, pero 40%
Es un poco la misma historia, ¿no? Aquí se ve un poquito como en rojo es el rendimiento del rodete a medida que van bajando las revoluciones, en verde es la pérdida de rendimiento del sistema motor variador y como consecuencia pues tengo la línea. Es un poquito la historia que os decía. Yo debería de decantarme por ventilador, sistema de ventilación verde, azul o rojo, no por la inversión inicial, en este caso cogería el azul, sino por el costo, la suma de la inversión más el costo de explotación que yo tenga a medida que va pasando el tiempo. Y aquí veo, pues en el año 1, pues el rojo ya está ganando el azul. ¿De acuerdo? Eso es otro enfoque. Más oportunidades de diseño, ¿vale? Para mejorar la eficiencia del sistema. Pues ahora voy a trabajar sobre del ventilador, qué tipo de ventilador, qué tamaño de ventilador, dónde va a estar lo primero que voy a trabajar, porque no es la foto estática. He visto el efecto que tiene el variador del motor a la hora del input que tú le das a mí para seleccionar ese ventilador. Cuando voy a prever un motor, yo tengo aquí un poquito una comparativa para diferentes potencias de lo que es el IE1, que era el motor ya obsoleto, ya no se puede importar en Europa ni fabricar. Lo que es el IE2, que es el rendimiento mínimo que hoy deben cumplir los motores, y lo que es el rendimiento de los motores, ¿sabes? Síncronos, los de imanes permanentes, los motores EC. ¿Vale? Se ve que al mismo nivel de potencia esos motores tienen un rendimiento mayor. Incluso que el IE2, que los motores síncronos habituales, ¿no? Pero su verdadero aportación de valor está no en el hecho de que tengan este diferencial. Tú entras en AFISAS y ves ese pequeño diferencial, sino en el hecho de que a medida que está modulando, ¿vale? La bajada de rendimiento de un motor IE, que es el que históricamente se ha montado, es mucho más drástica que el de un motor EC. ¿De acuerdo? Luego, si en condiciones, digamos, nominales, el EC es mejor, cuando esté modulando, su comportamiento va a ser todavía mucho mejor. Por eso es lo que se ve aquí. Lo cual, de nuevo, pues puede que no se le ponga el valor que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay diferentes tecnologías. Tienes los de rotor externo, de rotor interno. El problema que tienen los EC a día de hoy es la limitación de potencia. Estamos hablando del orden de 8 kilovatios, una cosa de ese orden, y por lo tanto, si quieres subir, tienes unas necesidades de potencia en ventilación superiores, pues o bien vas a ventiladores EC en tándem, o vas a la tecnología IE convencional, o bueno, un montón puede ser los que son con rotor interno y imanes permanentes, ¿no? No voy a explicar mucho. Esto simplemente aquí, esto es un caso de manera que de ahora os puedo orientar a lo contrario de lo que os puedo decir. Esta es una foto estática del mismo rodete, el tamaño 31, en un punto de trabajo compatible con ese ventilador, que resulta que el motor IE tiene un rendimiento del sistema, que es el que teníamos que mirar, ¿os acordáis? Superior al del EC. Bueno, no acabamos de decir que siempre el EC estaba por encima. ¿De acuerdo? Bueno, pues generalmente estará por encima, pero no siempre va a estar. Eso puedo decir a que tú, como tienes un motor, es un tema muy fijo si quieres, cuando tienes un motor IE, pues igual le has podido, tienes un rodete y a ese rodete le puedes meter muchos motores IE, ¿sabes? De 1,1, 2,2, 3, 4, o sea, tienes mucho escalar, mientras que con los motores EC tienes menos escalar. Entonces puede ser que has puesto un motor IE que le estás llevando una potencia muy cerca de la que realmente te hace falta por el punto de trabajo y por lo tanto estás en la parte alta de su curva, o has puesto un EC que es mucho más grande de lo que te hace falta y por lo tanto le estás llevando a la parte baja de la curva. Por ese momento dado puede ocurrir esta circunstancia. El rendimiento de la transmisión, cuando lo viera, pues esto no es despreciable, tiene su efecto en el sistema, entiendo que tengas un tipo de correas y otras. Aquí hay un tema que a mí me alucina. Este es un foro continuo para discutirlo, tampoco me voy a detener mucho, pero quiero que os veáis tarea para casa y que luego, en este caso, luego lo discutamos, ¿no? Si no se presta. Tú en un sistema de ventilación, ¿qué estás haciendo? Le estás dando al aire de una energía para que fluya desde donde está hasta la difusión. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, la energía que necesita ese aire es la misma, sea si yo pongo un ventilador grande o si pongo un ventilador pequeño, ¿no?
final sí. Es un poco lo que estoy representando aquí. Tú al final me dices si quieres 10.000 metros cúbicos de 500 pascales de presión disponible. Yo te selecciono y te hago la misma selección, el input para nuestro programa de selección es la misma. Que yo selecciono un ventilador grande, como es el caso, o selecciono un ventilador pequeño. La circunstancia es que si a los dos estén al mismo caudal, caso 1, un conducto le invoco al ventilador grande, caso 2, al mismo conducto le invoco al ventilador pequeño. A los dos estén al mismo caudal, a los dos estén dando la misma presión estática. Es decir, la energía potencial que doy ahí es la misma. Sin embargo, en el ventilador grande le estoy dando una velocidad grande de lo que se hace. La velocidad que sale de esa boca es muy grande y por tanto le estoy dando mucha energía cinética. Mientras que al ventilador grande le estoy dando una velocidad mucho menor y por tanto le estoy dando mucha menos energía cinética. Conclusión, al ventilador grande le estoy dando menos energía que al ventilador pequeño, porque era la misma energía potencial y al ventilador pequeño le estoy dando mucha más energía cinética. Pero o en un caso me sobra o en otro me falta. ¿Por qué pasa esto? Pues porque estamos seleccionando los ventiladores por presión estática cuando se debería de seleccionar por presión total. Esa es la conclusión. Si yo seleccionara mi ventilador por presión total, ese fenómeno no se me daría. Porque el ventilador pequeño le daría más velocidad, pero menos presión estática. Si yo tengo un efecto sistema que me permite esa conversión, al final la energía total que le daré sería la misma, sería la que estrictamente le hace falta. Ahora eso es lo que se ve aquí. Como consecuencia de eso, ¿de acuerdo? Yo ahora lo que voy a hacer es una foto de para unas revoluciones dadas, un poco se ve la presión total en marrón, la presión estática en negro, se ve un poco cómo evoluciona, el físico que estáis moviendo, ¿no? Y el resultado, lo veis ahí un ejemplo, lo miráis casi con más detenimiento, me parece interesante. Como consecuencia de entrar con presión estática, cuando tendría que estar con presión total, pues puede ocurrir en gastos del orden del 10-12%, que sería en un caso que haya simulado así, ¿de acuerdo? Entonces, este tema no es especial. Lógicamente, si yo tengo un mayor de velocidad, esto lo voy a corregir, pero si no lo tengo, esa circunstancia está ahí. Bueno, voy a pasar al siguiente, porque si no, no llegamos a nada. Bueno, creo que en el ámbito de la selección de la ventilación hay muchas oportunidades de hacerlo mejor si compartimos información y tenemos claro esta serie de conceptos que intervienen en su comportamiento. Ahora vamos a pasar a la filtración. De nuevo, cuando hablamos de la filtración, tú me dices, quieres un F6, un F8 y ya está. Y F6 y F8 que va. Pero al final, para esa misma etapa de filtrado, yo puedo seleccionar con 10 metros de superficie filtrante en función de que yo tenga un espesor de filtro o un número de bolsas o un número de TAP, yo puedo tener toda la sección frontal cubierta íntegramente con filtros, porque tengo esa modulación, porque mi modulación de luz está pensada para alojar siempre filtros estándar que cubran toda su superficie, o puedo haberlo hecho con un criterio de escalado aumento de valor proporcional y tengo tapas por todos los lados. La consecuencia de eso es que, lógicamente, tengo menos metros cuadrados de superficie filtrante. O incluso, para una determinada sección frontal, yo puedo poner bolsas de 200 o de 400 o de 600, tengo mucha más superficie filtrante. Es un valor que no se le presta a la debida atención. Como consecuencia de eso, si yo tengo más superficie filtrante, lo que tendré es una pérdida de carga mucho más baja, inicial, y también durante todo el ciclo. Y también tendré una longevidad mayor. A ver si os estoy dando otra rayada importante. Os he dicho que va a ser intenso, pero que me estéis siguiendo. Si yo represento, ¿vale? Y son ciclos que hay por el mundo, ¿no? Es decir, a medida que se va acumulando la superficie, la cantidad de polvo en el filtro, voy representando cómo aumenta la pérdida de carga respecto a la pérdida de carga inicial, pues bueno, pues hay ensayos, estudios que te dicen que tiene este aspecto, que es un comportamiento asintótico. Voy a hacerlo aquí, dice la economía. Pérdida de carga respecto a la pérdida de carga inicial 1, empiezo. Si es 2, pues la pérdida de carga inicial era de 50, dejo que pase a 100, ¿no? Aumento una pérdida de carga, eso me supone 1,35 unidades de tiempo. Claro, si estoy hablando que esta es la curva de acumulación de polvo, al final, ¿cuántos kilos por metro cuadrado tengo? Al final es hablar de tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más kilos por metro cuadrado podría tener ese filtro. Luego en la física, hablar de kilos metro cuadrado es lo único que hablar de tiempo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si yo en
pasar de 50 pascales a 100 tarda 1,35 unidades de tiempo. En pasar de 100 a 150, ahora tardo 0,5 unidades de tiempo. Es decir, el mismo incremento de presión al principio ha tardado un mogollón de días o meses en llegar, el siguiente es mucho más corto. En pasar de, estamos aquí, 50, 100, 150, 200, para pasar de 150 a 200 resulta que me quedan 0,25 unidades de tiempo. ¿De acuerdo? De 200 a 250, 0,3 unidades de tiempo. O sea, lo que estáis viendo es un comportamiento así. Quiere decir esto que, ¿para qué me voy a obcecar yo en dejar que el filtro vaya a una presión final elevada cuando lo que voy a ganar es muy poquito tiempo? Lo tengo aquí en forma tabular. A ver si me acuerdo con esto. Bueno, lo que os he explicado es un poco lo que quiero decir con esto, ¿de acuerdo? Es que eres tú a nivel de diseño, o desde luego el explotador, cuando monta su presostato, cuando decide cambiar, quien establece cuándo se cambia el filtro. La pérdida de carga final que tú preveas es relevante para dos cosas: el dimensionamiento del motor, que hemos visto antes el efecto que tenía, y para el costo de explotación que va a tener, ¿no? Enrique te está diciendo que tú consideres la pérdida de carga del filtro medio por matar. Entonces te hace, bueno, si tu pérdida de carga inicial es de 50 y tu pérdida de carga final es de 250, pues te dice que consideres el ventilador en el punto medio. ¿De acuerdo? Eso estaría bien si esta curva fuera una recta. ¿De acuerdo? Pero como no es una curva recta, sino que tiene este aspecto, quiere decir que es donde la presión media con la que se tiene el ventilador es de, no sé, 200, realmente la inmensa parte del tiempo va a estar en presiones mucho menores. ¿Entendéis el concepto? Con lo cual, si yo soy consciente de qué aspecto tiene el perfil de colmatación del filtro, debería tenerlo en cuenta para asignar el punto de trabajo y seleccionar en consecuencia el ventilador adecuado. Claro, tened en cuenta que esto es no por un filtro, por 3 o por 4. Puedo tener 3 filtros, filtro de alta eficacia, uno pacimétrico, un filtro final, un filtro absoluto. Es decir, al final puedo tener un montón de capas de filtrar en la UTA, con lo cual este problema se me va a aumentar. Al final lo que yo aquí he comparado es el error que hay haciendo la media ponderada de lo que está en cada sitio con lo que hace el reglamento. Y lo que estoy viendo es, lógicamente, cuanto más